Empezamos, ya conocéis un poco cómo trabajamos en esta sección. Ayer tuvimos la primera parte del noticiario y os recuerdo, bueno, yo soy Adrián Llanes, ya me conocisteis ayer, soy historiador del arte, gestor cultural y periodista. Y ya en la sección de ayer, pues repasamos algunos proyectos que habíamos incluido, habíamos seleccionado para esta sección del noticiario de actualidad. Recordáis que estuvimos comentando que esta sección tiene un doble objetivo. Por un lado, hacer el seguimiento de proyectos que ya habían sido presentados en ediciones anteriores de Actívate, en concreto en el encuentro de 2018, y pues tal y como comentó Isabel ayer, pues estos proyectos han tenido continuidad, han continuado con su desarrollo y pues desde el IAPH se quería hacer un seguimiento de los proyectos y poder contaros un poco las novedades de actualidad que había en estos proyectos. Por otro lado, ha habido otros proyectos que por falta de tiempo o por su formato mismo no han, no han podido ser incluidos en el formato, digamos, general de las ponencias y de las charlas que habéis tenido tanto ayer como a lo largo del día de hoy. Y por tanto hemos querido hacer alguna alusión, aunque fuera en un tiempo muy corto, ¿no? Pero transmitiros estos proyectos, que tuvierais conocimiento de ellos y un poco darles la visibilidad que en este caso se merecen. Si ayer tuvimos 5 proyectos, recordáis que ayer estuvimos hablando del proyecto de patrimonio de Aroche en Huelva, estuvimos hablando del castillo de Aracena también en Huelva, de la ruta de las Atalayas en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, del proyecto Históricas en Granada y del proyecto Patios de la Xerquía en Córdoba. Hoy vamos a tratar en estos 40-45 minutos que vamos a estar juntos, vamos a hablar de otros 6 proyectos. Vamos a hablar de un proyecto que ya se presentó en una anterior edición, del proyecto Casa Bonsor Castillo de Mairena del Alcor, un municipio de la provincia de Sevilla. También vamos a hablar de una figura súper interesante, en este caso del patrimonio musical, del luthier Daniel Gil de Avalle, de la ciudad de Granada, de las gincanas culturales de la provincia de Jaén, de un proyecto muy interesante también relacionado con el patrimonio industrial, el proyecto de la algodonera en la ciudad de Sevilla, de un proyecto social en la ciudad de Málaga, el proyecto Lagunillas, y vamos a terminar, por último, con el proyecto alimentario que el colectivo La Plasita está haciendo en la fábrica de artillería de la ciudad de Sevilla. Como veis, bueno, proyectos súper interesantes que tienen una vinculación muy especial con el patrimonio en todas sus vertientes y que no solo os voy a presentar yo, tal y como hicimos ayer, ¿vale? Para que esto no sea un rollazo de 45 minutos en el que yo os suelte aquí el rollo sobre estos proyectos, sino que vamos a tener la oportunidad de ponerle cara al patrimonio, ¿no? Conocer a las personas que están detrás de algunos de estos proyectos y vamos a empezar, si os parece, de hecho, con el primero de los proyectos, que es el proyecto de Casa Bonsor Castillo de Mairena, en el que tenemos a Ana Gómez, que ha grabado este vídeo para que conozcáis un poco más sobre el proyecto, ¿vale? Os voy a poner este vídeo muy brevemente y ahora seguimos comentándolo. Hola, mi nombre es Ana Gómez y soy la arqueóloga que trabaja en el Castillo de Mairena del Alcor, también conocido como Casa Bonsor Castillo de Mairena. Queremos agradecer al Instituto de Patrimonio que haya tenido a bien incluir nuestras novedades en el noticiario de este segundo encuentro Redactívate. La primera que queremos compartir con vosotros es la creación de un nuevo merchandising inspirándonos en el que creó Bonsor a principios del siglo XX y que, como veis, se centraba principalmente en esta postal. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues hemos renovado esa imagen y además hemos creado otros productos en línea con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que apostamos por la artesanía, apostamos por el reciclaje y apostamos también, en estos tiempos que corren, pues por tener una línea de productos que prevengan la expansión del coronavirus. ¿Qué otras cosas hemos hecho? También hemos creado nuevos recursos didácticos que se vienen a unir
a aquellos que ya teníamos anteriormente, como el cómic que os presento aquí, y otras herramientas que utilizamos normalmente con los colegios. Con el nuevo arqueódromo que hemos creado, pues pretendemos dar a conocer la arqueología de los Alcores y también la importancia del trabajo del arqueólogo. La última de ellas es la que quizás nos tiene más contentos, que son las buenas noticias que tenemos en torno a la colonia de Cernica los Primilla que habita en el castillo. Parece que los cuidados que tenemos con ellos y toda la atención que le prestamos han tenido sus frutos y en estos momentos podemos decir que tenemos una de las colonias más grandes de la península ibérica. Bueno, sin más, os dejo con Adrián, que seguro que os explica perfectamente todas las novedades que os traemos desde el castillo de Mairena. Y como no, agradeceros de nuevo vuestra atención y deciros que os esperamos aquí, en el castillo de Mairena del Alcor. Hasta luego. Bueno, pues como veis, vamos a dejar de compartir, perfecto. Como veis, Ana lo ha explicado perfectamente, casi que lo ha explicado todo, ¿no? Ya os hacéis una idea perfectamente de cómo es el proyecto. Y bueno, ella ya presentó en la anterior edición de Actívate, en 2018, presentó este proyecto que si no habéis tenido todavía la oportunidad de acercaros a la Casa Bonsor, al Castillo de Mairena del Alcor, os recomiendo que lo hagáis porque es un espacio increíble y gestionado por personas como Ana, que como veis son todo pasión. Y de hecho, pues Ana nos presentaba esas tres principales novedades que se han producido desde la última vez que vinieron a contarnos su proyecto, como son la inauguración de esta tienda, que si os parece os voy a compartir algunas imágenes que ya habéis podido ver un poco en el vídeo, pero para que lo veáis mucho mejor. Aquí tenéis, por ejemplo, la imagen del merchandising que Ana ha estado comentando en el vídeo. Y parece que una cosa tan simple como la tienda, ¿no? Poner una tienda en un espacio patrimonial, pues parece una cosa muy simple, pero cuando se hace con cuidado, cuando se hace con el cariño que lo hacen los compañeros y compañeras de la Casa Bonsor, pues da resultados como este, ¿no? Seleccionando con mucho mimo, con mucho cuidado, ese trocito de patrimonio a través de estas reproducciones que las personas que visitan el espacio se llevan a casa, ¿no? Y tal y como ha dicho ella, pues es un merchandising que no cae en estereotipos, sino que de hecho veis la reproducción de dos piezas históricas que, de hecho, cuando ellos y ellas lo venden, pues viene acompañado de una información histórica, de una ficha que da toda la información histórica sobre la inspiración para esas piezas que además son artesanales, tal y como ha dicho Ana, son piezas que cumplen, digamos, con los requisitos que nos marcan los objetivos de desarrollo sostenible, apostando por el reciclaje, apostando por la incorporación de la artesanía y además, tal y como habéis visto en el vídeo, incluso la ilustración que acompaña tanto a esta funda para las mascarillas como de la taza o como el bote de hidroalcohólico está basada en este caso en una postal que ya el propio fundador de la casa, ¿no? El propio Bonsor, hizo como material de merchandising a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues tenemos esta principal novedad de la incorporación de ese nuevo merchandising, pero también Ana nos ha hablado del arqueódromo, de este arqueódromo que han podido poner en este espacio patrimonial gracias al apoyo de la Diputación de Sevilla, recreando el espacio de una tumba de corredor, la tumba de corredor de Cañada Honda G, excavada por el propio Bonsor en 1910. El original, digamos, estaba entre Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira. Y este arqueódromo es un recurso didáctico fundamental para todas las actividades y talleres que se hacen en este espacio, dirigidos tanto a la comunidad educativa como al público familiar. Este espacio permite de manera didáctica y también de manera divertida pues poner en valor la propia profesión de la arqueología, de los arqueólogos y arqueólogas,
porque de esta manera se conciencia a la población desde los niveles educativos, pero también a los grupos familiares, como hemos comentado, pues en contra del expolio y en contra de estos fenómenos que desgraciadamente todavía en algunos ámbitos pues son bastante habituales, ¿no? Bueno, pues ese arqueódromo es otra de las principales novedades que nos trae este proyecto, que como ya os comentaba se presentó con anterioridad en la edición de Redactívate de 2018. Y la última novedad pues va referida, como ha comentado Ana, a la colonia de cernícalos que habitan en este espacio. Gracias a los datos que anualmente aporta el censo anual de la Junta de Andalucía, pues se ha podido ver que esta colonia es la mejor conservada y con mejores datos en un edificio de entorno urbano no solo en España, sino en el total de la península ibérica. Y bueno, esto es el resultado, tal y como os decía antes, del mimo que tanto Ana como sus compañeros y compañeras ponen en el cuidado y la atención a esta especie de aves, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, la conciliación de la conservación del propio edificio, del propio monumento, con la conservación de los nidales, la monitorización en todo momento de la colonia, incluso algunas acciones de rescate, o simplemente, tal y como habéis visto, siempre que se visita el espacio y siempre que tienen la oportunidad de hablar sobre su proyecto, pues difundir el conocimiento de esta especie que, bueno, pues no dejan de ser unos habitantes más de este espacio patrimonial, ¿no? Bueno, pues ese sería el primero de los proyectos que queríamos presentaros en este noticiario, pero también queríamos viajar en este caso desde la provincia de Sevilla, continuando por la A92, pues podríamos viajar hasta la ciudad de Granada, si las restricciones el confinamiento perimetral nos lo permitiera, ¿no? Que estamos deseando ya poder, yo en concreto, que vivo en Sevilla, poder visitar otras provincias de Andalucía, ¿no? Pues cuando visitéis la ciudad de Granada, pues podréis pasear por el barrio del Realejo y ver este establecimiento tan maravilloso que veis en la fotografía, que es el taller artesanal del luthier Daniel Gil de Avalle, una figura esencial para la recuperación del patrimonio musical vinculado a la cuerda en Andalucía. Además, él fue Premio Nacional de Artesanía en el año 2016 y su taller que veis en la fotografía en el barrio del Realejo es ya una pista de una de las claves de su trabajo, ¿no? Y de por qué lo hemos incorporado a este noticiario, porque veis que, bueno, tenemos como el estereotipo o en nuestra mente tenemos la imagen de que los talleres artesanales pues suelen ser, el trabajo de los artesanos suele ser incluso oculto, ¿no? Suele ser en un espacio pequeño, en un espacio que no da a la calle, los talleres suelen ser espacios muy privados y en este caso pues veis que este taller tiene unas grandes cristaleras y si pasáis por la puerta pues veréis al propio Daniel trabajando en su taller y la transparencia quizás es una de las claves y su interés por la difusión en todo lo que hace es una de las claves de su trabajo que nos han llevado a seleccionar este proyecto en el noticiario. Bueno, pues el luthier Daniel Gil de Avalle también ha tenido novedades que merecen ser explicadas en este noticiario. En los últimos años, pues aparte de su trabajo habitual en el taller, ha desarrollado importantes acciones en cuanto no solo a la investigación, sino también a la difusión de todo su trabajo con el patrimonio musical vinculado a la cuerda, ¿no? De hecho, con el propio IAPH, con el propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha colaborado en la elaboración de la ficha de la guitarrería de la provincia de Granada. También ha realizado investigaciones con el Centro de Documentación Musical de Andalucía e incluso bueno, pues hizo una exposición en este Centro Musical de Documentación Musical de Andalucía en el año 2018
en el que, bueno, se expusieron estas maravillosas piezas que él realiza. Y además de esto, pues ha participado en numerosas conferencias y ha impulsado, no solo participado, sino impulsado numerosas conferencias en distintos centros de investigación y en distintos espacios de investigación para la difusión de este patrimonio tan interesante, ¿no? Quizás una de las más destacadas y que me ha llamado la atención cuando Daniel nos presentó un poco su programa es la conferencia que realizó en el Parque de las Ciencias sobre arte, ciencia y tecnología, la guitarra como arte, ciencia y tecnología, desgranaba elementos muy interesantes desde el punto de vista científico de todo lo que supone el mundo de la guitarra, no solo de la guitarra, sino de los instrumentos de cuerda, y parece un guiño precioso a ese interés que tenemos los profesionales del patrimonio en romper esos compartimentos estancos en los que muchas veces organizamos el patrimonio, ¿no? Y hablar de un concepto global del patrimonio, no solo con el arte, sino con la ciencia, la tecnología y todos los aspectos que hay en torno a este fenómeno musical tan interesante, ¿no? Además, bueno, pues Daniel ha impulsado o ha participado en proyectos muy innovadores, como por ejemplo una ruta de artesanos de Granada, en la ciudad de Granada, que ha hecho en colaboración, en la que ha participado en colaboración con Viajar Slow, bueno, es una persona que realiza este tipo de rutas por diferentes territorios. Y además la importante actividad en redes sociales que Daniel tiene con varios blogs, en concreto tiene 2 blogs diferentes, uno para cuerda frotada y otro para guitarrería, y un canal de YouTube súper activo en el que podréis encontrar muchísimas actualizaciones de todas las actividades en las que Daniel va participando, ¿no? Bueno, pues como veis, un proyecto apasionante que en este caso se hace en la provincia de Granada. Y continuamos con nuestro viaje y de la provincia de Granada, en este caso, nos vamos a la provincia de Jaén, a la vecina provincia de Jaén, de donde nos llega el tercer proyecto de gincanas culturales que en este caso ha impulsado la Delegación Territorial de Cultura de la provincia de Jaén, un proyecto que ha desarrollado no solo en Jaén Capital, sino también en las ciudades de Úbeda y también en Cazorla, ¿vale? Este proyecto, detrás de este proyecto hay 2 grandes profesionales, la arquitecta María Toro, que trabaja en el estudio A Tope, y el etnólogo Francisco Jiménez, que junto al equipo de la Delegación Territorial de Jaén, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, pues ha desarrollado este proyecto que, como os digo, se ha impulsado en los últimos meses en diferentes municipios de la provincia. En concreto, se ha desarrollado durante las Jornadas Europeas de Patrimonio en la propia capital jiennense. En el caso de la ciudad de Úbeda se hizo la Gincana del Renacimiento durante la Navidad. Y en la gincana del adelantamiento se hizo en Cazorla también en un programa especial de Navidad, un programa cultural en el que se querían impulsar actividades alternativas relacionadas en este caso con la cultura y con el patrimonio, con el objetivo pues, de generar el orgullo de pertenencia y transmitir valores patrimoniales, en este caso a la población local, que eran el principal destinatario de esta actividad, y eso sí, con un concepto muy abierto en cuanto a la edad a la que iban dirigidas estas actividades, puesto que se dirigía, era una actividad que se dirigía tanto a grupos familiares como bueno, a adultos, a niños y niñas, pero con un claro interés de generar actividades intergeneracionales, ¿no? En las que todas estas personas de diferentes edades pudieran profundizar en el conocimiento del patrimonio propio y reforzar ese valor de pertenencia, ¿no? Bueno, pues este proyecto ha cumplido sus objetivos con creces, ¿no? Pues, digamos, proponiendo un ocio alternativo
sobre todo en estos periodos, por ejemplo, navideños, en los que estábamos acostumbrados a incluso también que las actividades que se impulsaban desde los municipios estuvieran más dirigidas a los turistas que a la población local, y en este caso, quizás también por las características especiales de estos últimos 12 meses que llevamos viviendo, ¿no? Pues se impulsó esta ruta que, como veis, tenía un doble formato. Un formato, por un lado, presencial, pero también un formato virtual que permitía además pues, mantener las medidas de distancia social, que la pandemia pues, están siendo obligadas en algunos momentos, ¿no? Y bueno, pues utilizando códigos QR, como veis, y proponiendo estos planes alternativos, como comentamos, en periodos festivos como el navideño, ¿no? Bueno, pues como veis, un proyecto súper interesante del que tenéis además incluso más información y continuidad en esos 3 blogs que desde ATOPE, desde Estudio ATOPE y desde la Delegación Territorial de Cultura en la provincia de Jaén, pues se han implementado, ¿vale? Bueno, pues este sería el proyecto de la provincia de Jaén. Ya ayer también estuvimos hablando de algún otro proyecto en esta provincia, y desde ahí volvemos en este caso a la provincia de Sevilla, pero más concretamente a la ciudad de Sevilla, para hablar de un proyecto o más bien una iniciativa bastante interesante relacionada con un espacio señero en cuanto al patrimonio industrial en nuestra provincia, que es, y en nuestra ciudad en concreto, que es la algodonera de Sevilla. Si os parece, antes de que yo os cuente un poco sobre este proyecto y en qué momento, en qué punto está, vamos a ver un pequeño vídeo precisamente que nos han hecho llegar desde la Cooperativa Cultural La Algodonera, para que le podáis echar un ojo, ¿vale? Os lo pongo y ahora seguimos comentando. La Algodonera. Los vestigios de un pasado industrial con una historia de gloria, enfrentamientos y abandono. En 1962, siguiendo modelos locales de cooperativas de algodón, se funda la cooperativa algodonera Nuestra Señora de los Reyes, que se instala en el extremo oeste de la ciudad. En esos terrenos se levantó la que fuese la mayor factoría transformadora de algodón de Europa, con 20 hectáreas de extensión. El algodón se produce en nuestro país, pero la capacidad productora de nuestra industria exige importarlo también en grandes cantidades de Norteamérica y de Australia. La manufactura del algodón se realiza en centenares de fábricas españolas. Sí, es como tantas otras actividades españolas, legítimo orgullo de nuestra patria, cuyo nombre pone a la altura de los primeros países industriales. Sin embargo, diferentes crisis económicas, financieras, agrícolas que afectaron a todas las industrias algodoneras del país forzaron el cese de la actividad en los años 80. Además, dejará graves problemas de contaminación y salubridad, provocando enfermedades como la visinosis en algunos vecinos del Parque Alcosa. Tras 9 años de espera, los vecinos de Alcosa... Hemos vuelto a ver a los vecinos del Parque Alcosa. Alcosa, donde el que más sufre las consecuencias. Este espacio olvidado presenta una opción al futuro cultural no solo de Alcosa, sino de toda Sevilla. La Cooperativa Cultural Algodonera busca regenerar el tejido social de la ciudad, creando un punto de reunión de nuevas inquietudes. El proyecto busca crear una economía circular basada en la autogestión de manera sostenible, ayudando a las personas a potenciar su expresión adaptada a las necesidades actuales. Espacios industriales de este calibre son una opción de futuro para generar un nuevo tejido emprendedor. Resulta un lugar idóneo donde repensar la ciudad en una atmósfera pospandémica, donde la cultura ha pasado a un segundo plano. Únete a Imagina Algodonera, construye tu ciudad. Infórmate de las últimas novedades en nuestra web algodonerasevilla.com. Bueno, pues como veis, un proyecto súper interesante. No sé si conocéis el espacio de la algodonera, pero bueno, contamos de hecho en Sevilla con 3 espacios industriales muy similares relacionados con esta industria que estuvo en auge
en el siglo XX. De hecho, los otros dos espacios sí que están recuperados en ese caso. El espacio de Itasa, esta fábrica de hilos y textiles de Andalucía, que está en el barrio del Cerro del Águila, y la fábrica de Tabladilla. En el caso de Itasa incluso, pues sí que se generó un espacio recuperado en el que se compaginan diferentes usos, desde tanto uso de servicios, oficinas, también hay algún espacio cultural, como conocéis bien, el Teatro del Salvador, el Teatro de la Cuadra, que hay en este espacio, pero el Teatro de la Algodonera, el espacio de la Algodonera no está recuperado todavía. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla tiene otros planes para este espacio diferentes a los que propone la Cooperativa Cultural de la Algodonera, en este espacio que se viene usando desde principios del siglo XX, como habéis visto en el vídeo, y que se usó en este caso hasta los años 80. Ellos han querido continuar, esta cooperativa cultural ha querido continuar con ese símbolo del cooperativismo que formó una parte importante del patrimonio inmaterial, dado que este espacio de la Algodonera no solo es un espacio destacado por ser un ejemplo de la arquitectura industrial, en el que, para que os hagáis una idea, además, el propio edificio fue diseñado por el arquitecto Aurelio Gómez Millán, que era el cuñado de Aníbal González, y bueno, el autor de algunos de los principales edificios regionalistas en la ciudad de Sevilla, como son, por ejemplo, la Basílica de la Hermandad de la Macarena. Y además de esos elementos, digamos, monumentales, también hay un fuerte valor patrimonial en el ámbito de lo social, que habéis visto reflejado en esa relación amor-odio del barrio con su fábrica, por esos problemas de salud que generó el propio procedimiento de fabricación que generó en la propia población del barrio. Por eso la propuesta de este colectivo es muy amplia y diversa, con recuperar el espacio para espacios escénicos, talleres, espacios para eventos, pero también un espacio para la memoria del barrio, para la recuperación de todos esos valores patrimoniales, de patrimonio inmaterial, que nos hablan de una vinculación social, de una organización, de un barrio además que tiene unas características muy especiales por su fuerte activismo en la propia vida política de la ciudad, ¿no? Bueno, pues este sería un poco uno de los proyectos, de los dos proyectos que vamos a hablar en la ciudad de Sevilla, pero desde la ciudad de Sevilla pues vamos a viajar nuevamente fuera de la provincia, vamos a viajar a la ciudad de Málaga para conocer el quinto de los proyectos de los que vamos a hablar hoy, el proyecto de Lagunillas, el proyecto Integrarte propuesto por la Asociación Cultural Fantasía en Lagunillas. Es un proyecto social vinculado con el arte y promovido por el pintor Miguel Chamorro, que tuvo su origen, que veis en la fotografía, que tuvo su origen en 2004 y que anualmente pues, se va replicando con ciertas particularidades, ¿no? Imagino que todos y todas conocéis el barrio de Lagunillas, un barrio histórico de Málaga y con unas características sociales muy específicas, y esta asociación pues, ha trabajado en dos líneas, la educación artística con colectivos, sobre todo infantiles, en riesgo de exclusión social, y también la recuperación colectiva de espacios del barrio con intervenciones artísticas, murales, decoración cerámica o incluso otros factores de colaboración. Uno, por ejemplo, una de las novedades que traen para este noticiario es la intervención en la calle Abdías, una calle peatonal que une puntos importantes del barrio, y sobre todo porque está muy cerca del huerto urbano La Yuca, uno de los espacios comunitarios donde se hacen precisamente estos talleres artísticos, culturales y ambientales que impulsa esta asociación. Y pues ellos no solo
han hecho el embellecimiento, digamos, a través de estas creaciones artísticas, estas intervenciones artísticas y estas creaciones artísticas colectivas, sino que han hecho acciones sociales que nos parecen tan simples, pero a la vez son tan importantes como reivindicar que en este espacio hubiera una papelera, ¿no? Y al final, pues eso ha permitido que el barrio, pues a través de ese trabajo colectivo, habite este espacio urbano y lo haga suyo y lo adapte, construya un espacio urbano a la medida de sus necesidades, ¿no? Os recomiendo que sigáis a este proyecto en redes sociales, en su Facebook Fantasía Lagunillas, pues van colgando todas las actividades que van subiendo, que van realizando. Y bueno, pues tienen muy actualizada esta dimensión también digital de su proyecto, en el que veréis pues a toda una comunidad implicada para convertir el arte y, bueno, y ese trabajo global del patrimonio, incluyendo incluso todo este trabajo de la ecología, en la construcción de un barrio a la medida de las necesidades de lo que quieren sus vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, pues de la ciudad de Málaga volvemos ya para terminar con nuestro noticiario, porque además he visto que en el chat tenéis algunas preguntas, pero cuando comparto pantalla no puedo mirar el chat, así que he dejado las preguntas para el final, si os parece bien. Vamos a terminar con un último proyecto, en este caso en la ciudad de Sevilla, en otro espacio relacionado con el patrimonio industrial, que es un espacio para enamorarse, ¿no? No sé si conocéis la fábrica de artillería en Sevilla, una antigua fábrica muy cerquita del centro de la ciudad, que se está recuperando gracias a un proyecto europeo y que, pues gracias a la colaboración de diferentes instituciones, está acogiendo iniciativas y proyectos culturales muy interesantes que se compaginan con ese proceso de restauración, rehabilitación y conservación de este edificio señero del patrimonio industrial andaluz. Y uno de los proyectos que vamos a presentar precisamente en este noticiario y que están teniendo lugar en este momento en el espacio de la fábrica de artillería es el proyecto Ciudades Alimentadas, que os comparto además la maravillosa web del colectivo La Placita, que ha realizado para este proyecto, en el que además podéis ver una imagen maravillosa del propio espacio de la artillería. Y bueno, La Placita, que estoy seguro de que muchos de vosotros la conocéis, es un estudio de arquitectura y proyectos culturales que bueno, tiene una amplísima trayectoria en Sevilla, en la que ha realizado pues proyectos muy señeros como el Gran Textil o como Arte, y que bueno, además han tenido pues vinculación a espacios urbanos en la ciudad de Sevilla, en los que se han impulsado proyectos muy destacados. En este caso, pues en colaboración con el ICAS, el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, y el Instituto Magallanes, pues impulsan el proyecto Ciudades Alimentadas. El núcleo de este proyecto es el concepto gastrosofía, que es la conexión del territorio urbano con la práctica gastronómica y el arte. Su objetivo es responder a la pregunta cómo se alimenta la ciudad que queremos, ¿no? Repensar el modelo de ciudad del siglo XX, un modelo de ciudad que ya está agotado y en el que, en ese proceso en el que estamos construyendo una ciudad de transición, pues ellos y ellas quieren poner en el centro la alimentación, ¿no? Incorporar la alimentación al pensamiento urbano, a la política y a la ciudadanía, a esa planificación y a esa proyección de no solo de la ciudad del futuro, sino de esta ciudad de transición en la que ya estamos habitando, ¿no? Por eso, bueno, pues ellos proponen, os recomiendo que visitéis la web porque es súper completa y vais a encontrar muchísima información de cómo están llevando a cabo este proyecto.
en el que han incorporado, pues, su pretensión es incorporar la agroecología en las políticas urbanas, repensar la economía poniendo la salud y los cuidados en el centro, y recuperar conceptos como el ruedo, ¿no? Ese cinturón agrícola que tenían las ciudades. Ellos, bueno, pues son conscientes de que un altísimo porcentaje de la población europea vive en entornos urbanos, y conceptos como el bosque comunal, como el ruedo, ese cinturón agrícola de las ciudades, pues muchas veces son descuidados y que tenemos que recuperar, devolver esos conceptos a nuestras líneas de debate, a nuestras líneas de planificación de la ciudad en la que queremos vivir, ¿no? Ellos ahora están en este espacio de la artillería. Bueno, pues habéis visto en la fotografía ese jardín simbólico, que es la materialización simbólica de la red de personas sensibilizadas con este tema, que están trabajando ya en esta línea, con entidades, colectivos, instituciones y la propia ciudadanía, pero también con organismos internacionales con los que están trabajando. Y quizás la principal novedad o la principal proyección de futuro que van a tener, que además es muy inmediata, del 31 de mayo al 5 de junio van a impulsar en este espacio de la artillería el Congreso de Gastronomía y Ciudad, en la que 20 personas, van a participar más de 20 personas ponentes, tanto locales como de otros territorios, y se va a hablar de agroecología, de innovación gastronómica, de tecnología y de industrias culturales en general, porque ellos además trabajan desde una perspectiva artística en todos sus proyectos, ¿no? Bueno, os invito a visitar su web, laplasitaproyectos.com, Ciudades Alimentadas, y pues profundizar en este proyecto, que tiene una novedad a finales del mes de mayo tan importante como este congreso. Bueno, pues este ha sido mi recorrido así. En 35 minutos hemos recorrido prácticamente las 8 provincias de Andalucía, tanto ayer como hoy. He visto que teníais algunas preguntas. No sé si Isabel o Julio, que me habéis estado comentando mientras estaba hablando, he visto tanto por el chat como... había una pregunta en concreto, ¿verdad?, para Ana. No sé si Ana está... Había una pregunta para Ana Gómez y le hemos comentado que si se quería activar para comentar ella y responder directamente a la pregunta, ¿eh? Ahí está Ana, así que adelante, Ana. Ana, muchas gracias por estar. No te oímos, Ana. Ana, no se te oye. El micro, ¿no? No, es que nos comentaba Ana que había tenido problemas, ha cedido desde 2 sitios diferentes, así que bueno, pues Ana, si quieres, responde a través del chat. Gracias por haberlo intentado de todas maneras y no sé si Adrián quiere rematar con alguna cosilla o... Bueno, pues simplemente agradeceros esta oportunidad para conocer. La verdad es que ha sido súper enriquecedor, porque en estas semanas he conocido proyectos de los que no tenía ni idea, y sobre todo muy diversos, que me han hecho repensar mucho el concepto que tenemos del patrimonio, que quizás muchas veces nos encerramos en una sola cosa, y ha ampliado mi visión enormemente. Y espero que para vosotros y vosotras haya sido tan interesante como para mí. Yo he intentado, tal y como comenté ayer, es un poco raro ponerle voz a proyectos que no son propios, pero he intentado hacerlo lo mejor posible, y espero que, si me he dejado algo en el tintero, que tengáis la oportunidad en la plataforma que ya Isabel os ha hablado de ella, de esta plataforma de paz. Vamos a poner estos vídeos que habéis visto hoy y ayer, los vamos a enlazar, y también pues tendréis la posibilidad, de las personas que han impulsado estos proyectos, de poner información complementaria. También hemos compartido por el chat algunos enlaces, así que bueno, espero que haya sido tan enriquecedor como para mí. Muchas gracias, Julio, Isa, Carlos, a todos los que estáis, a Martín, a todos los que estáis impulsando este proyecto.